Creo que la cámara. Buen día. Buenos días, profe. Buenos ¿Cómo días. amanecen? Buenos días, profe. Bien, bien, buenos días. ¿Cómo amanecen? Bien, sí, señor, gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué me cuentan de nuevo? ¿Qué me cuentan de nuevo? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, Cuéntenme. soy chilena. Cuéntenme. Profe, iba a decir que hoy Sí, le escucho, Silena. voy a estar como escuchando un poquito la clase, porque no. ¿Sí? Yo sé que algunos estudiantes están laborando, ya me escribieron, entonces que solamente pueden escucharme porque pues, por razones laborales no pueden pues estar 100% en la clase, es entendible. Y los apoyo en su proceso y lógicamente que estamos para colaborar. Bueno, y esta alumna nueva que tengo yo ahí, Andrea, ¿no? Esa es la alumna más aplicada que tengo. Buen día. ¿Cómo se llama la alumna nueva? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo se llama la alumna Andrea? Isabela. Isabela, buenos días, bienvenida. Uf, espérate, ahí tenemos de a dos alumnas nuevas, vean, muchachos. Ah, eso está bien, Andrea, que las coloques a que ellas miren también. Bueno, chicos, entonces vamos a compartir. Yo siempre utilizo el mismo link, pero voy a mandar el link para los que de pronto son nuevos. Para cambiarte el link tiene que ser que ocurra algo o Buenos días, profe. buenos días, ¿cómo amanecen? Profe, ¿me escucha? ¿Quién me habla? Yolanda Ardila. Sí, le escucho. Profe, es que yo estoy escuchando dos voces al tiempo, dos clases. ¿Está escuchando doble? ¿Cómo? ¿Está viendo doble? No, escuchando doble. Pero no, estoy buscando y no entiendo por qué. Espérate. Ahí ya es allá, lo que pasa es que usted debe tener cerca debe tener el celular. ¿Está en el computador o en el celular? Solo en el computador. ¿Y el celular dónde lo tiene? Profe, muy buenos días. Buenos días, Angélica. Por eso es que le está Buenos días, profe. doble. Tiene que colocar el celular lejos del computador. Buenos días, profesor. Buenos días. Coloque el celular lejos del computador para que no le haga retorno de sonido. Voy a apagarlo. No, no lo apague. Colóquelo lejos. Puede ser en un asiento más allá, a unos 3 metros, unos 2 metros. Cuando usted tiene cerca un teléfono, Apagado, apagado, profesor, apagado. por eso, es que él sí está apagado, también le pasa el sonido. Tiene que retornarlo. Pero horrible porque no escucho. Su merced, hay otra persona hablando. Entonces usted tiene, está debe que abrió 2 sesiones en 2 partes. Voy a cargar los suyos con los míos. Con los míos. Uy, Yolanda, ¿usted cómo hace para tener 2 sesiones abiertas? Cuénteme, a ver. ¿No? Tiene dos abiertas, por eso es. Tiene que cerrar una. Váyase al Zoom y cierre una reunión.
Profe, aparece Yolanda y Doralba Hurtado. Esos dos están abiertos con cámara y micrófono. Doralba Hurtado. Ay, buenos días, profe. Ajá, Doralba Hurtado sí está. Sí, señor. Gracias, profe. Hola, Diana Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. ¿Qué has hecho? ¿Qué cuentas de nuevo? Trabajan mucho y que ya me arreglaron el internet en la casa. ¿Ya? Sí, señor, ya me arreglaron el internet. Esto me parece bien. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces, en la clase hicimos nosotros un taller de lectura. Entonces, ese taller de lectura, para los que no estuvieron, ¿eso fue qué fecha? Fue el jueves, ¿no? Sí, señor. El jueves fue qué, 12, 11, 10, ¿no? Eso fue el 10. Bueno, Ya entonces, todas las ventanas. vamos ahora sí a compartir la clase de ahora. Hacer como la continuación para que ustedes comprendan esa parte. Hacemos un breve, como para los que no estuvieron, colocarlos como en contexto. Pilar, ¿me escuchas, Pilar? Pilar, ¿me escucha? Pilar. Diana, Carolina, ¿me escuchas? Señor, Sí, profe, sí, es que no. Ah, ya. Bueno, Pilar, haga la siguiente lectura, Pilar. Sí, señor. Me la pongo en pantalla. ¿La miran? Sí, señor. Responda las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente información. El argumento más poderoso contra la democracia es una conservación de 5 minutos con el votante medio. Páreme ahí un momentico. Vuelva a leer porque se equivocó en la lectura de una palabra y le Ya. cambia todo el contexto. Sí, ya. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. ¿Quién la dijo? Espera, acerco esto. Winston Churchill. Churchill. Adaptado de Ovejero Fénix 2018. Incluso un pueblo de demonios. Democracia, liberalismo, republicanismo. CAC Editores de Madrid. Bueno, páreme ahí. De los estudiantes que no estuvieron el día jueves en la clase, ellos me van a participar. Yo, profe. Bueno, ¿alguien ha escuchado hablar de Winston Churchill? Sí, profesor, perdón, no, él fue presidente. ¿Cómo, Yolanda? Él fue presidente de Estados Unidos, No. ¿no? Fue gobernador
Perdón. Él fue primer ministro de Inglaterra, profe. Eso, sí, sí. Ahora está correcto. Él fue el primer ministro de Inglaterra, fue Winston Churchill. Esa frase es de él. Recuerden que Inglaterra no tiene sistema político, constitucionalmente hablando, donde está la figura del presidente. Allá no hay presidente, sino primer ministro. ¿Listo? Ah, ya. Entonces, acá en Colombia es presidencial. Hay países donde no es la figura presidencial, sino del primer ministro. Entonces, el primer ministro fue en Inglaterra para la época de 1945, 1944, todo eso era Winston Churchill. ¿Qué aconteció en esa época? ¿Qué hecho histórico de relevancia se estaba viviendo en el mundo? Cuando Winston Churchill era ministro, ¿qué se estaba desencadenando en el mundo? La guerra mundial. ¿Cuál guerra mundial? La segunda. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que colocar en contexto eso. Se estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Winston Churchill vivió en esa época. Winston Churchill no era no le gustaba la democracia. Entonces, recuerden que en esa época, la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron dos fuerzas militares de varios países. Las fuerzas del eje, Japón, Alemania e Italia. Y los aliados, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, y los demás países. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el contexto donde habíamos hablado. Vamos entonces con la segunda. Buenos días, Sandra. Vamos entonces con la segunda frase. Esa segunda frase me la va a leer Yolanda. La segunda. ¿Me escuchas, Yolanda? Tenía el micrófono apagado y estaba leyendo. Perdón, profesor. La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida. Más durito, porfa, Yolanda. Ay, este cosa me toca ponérmelo como así torcido. Ahí. La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida a una mayoría incompetente. Exactamente. Aquí se presentan dos análisis. Le dice que la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida a una mayoría incompetente. Aquí la incompetencia está en el pueblo, un pueblo incompetente, un pueblo que no estudia, un pueblo que no lee, un pueblo que no critica, un pueblo que no emprende, que no conoce su historia, que no entiende de política. Ese pueblo va a elegir a una minoría corrupta y por ende incompetente también. Entonces tenemos que entender que tenemos también un pueblo corrupto eligiendo corruptos. Y miren quién dijo esa frase. Esa frase fue dicha por George Bernard Shaw. Y es real. Es muy real la frase que él está diciendo. O sea, miren lo que sucede cuando nosotros en realidad no estudiamos ni leemos. Qué pena, profe. Dígame, Jason.
El propio Winston Churchill también tenía una frase que me encanta, Dígame. que decía que la principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que los lidere el más estúpido de la manada. Eso es muy cierto. Muy real, muy Súper. real. Entonces, Churchill fue muy analítico en eso. Y en lectura crítica, usted como estudiante debe analizar los contextos. No se trata de que usted solamente distinga verbos, sustantivos, adjetivos. No, se trata de que comprenda. Porque necesitamos educar el pueblo para cambiar la historia. Y que conozca la historia. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. El caso colombiano es muy disidente de eso. Literal. Guerra entre federalistas y centralistas. Guerra entre bolivaristas y santanderistas. Guerra entre liberales y conservadores. Guerra entre las políticas de derecha y las políticas de izquierda. Las de la ultraderecha con los paramilitares y las de la ultraizquierda con las guerrillas. ¿Por qué? Porque este es un pueblo que no conoce la historia. Por ende, está condenado a repetirla. La única forma de cambiar esto es que el pueblo estudie y lea. Porque si no, nos hacen política con la guerra o nos hacen política con la paz y el pueblo cae redondito. Y vamos a ver expresidentes, Belisario Betancur, con la palomita de la paz, ganó la presidencia. Con ese discurso de la paz y con el discurso de acabar con la pobreza absoluta. Lo que no dijo es cómo la iba a acabar. Y él fue el creador de los grupos de limpieza en Colombia para matar los pobres. Esa fue la forma como se hizo Belisario Betancur. Él estuvo investigado por una cantidad de cosas de eso. No solo por el Palacio de Justicia. Y así otros políticos lo han hecho con la guerra. Y la gente cree. Entonces hay que entender los contextos. Bueno, vamos a la siguiente frase. Jason Osorio, ¿me lee la siguiente, porfa? Ok. Profe, no estoy viendo la pantalla. Ya. Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales democráticas. Entonces aquí vamos a entender rapidito la diferencia entre cada uno, ¿cierto? Hoy en día, todas las corrientes que existen a nivel político se las dan de demócratas. Recuerde que la democracia es la participación del pueblo, la democracia es hacer valer los derechos fundamentales, que todos estemos incluidos, que no haya discriminación. O sea, la democracia en sí, bien definida y sin corrupción, es un buen sistema. Pero entonces sucede que a lo largo de la historia han surgido diferentes partidos. Entonces, entre ellos tenemos, por ejemplo, los liberales. El Partido Liberal surge con el romanticismo y el romanticismo surge en Alemania. Las ideas románticas de liberación, de libertad, Bolívar fue un romántico, las guerrillas son románticas, o sea, el romanticismo no es el amor solamente. El romanticismo, el primero que se dio, por ejemplo, en Colombia es el romanticismo libertario. Y el segundo es el romanticismo amoroso con la obra María. Entonces hay que entender los tipos de romanticismo. La gente cree que el romanticismo solo es el amor entre pareja. No, romanticismo también, por eso a las guerrillas las catalogan como románticas, con sus ideas románticas. Pero no es porque sean amorosos, sino porque
en su ideal Bolívar, porque Bolívar también fue guerrillero. Entonces, todos ellos crean una imagen de que todo va a ser amoroso después de la lucha armada. ¿Me hago entender? Entonces, los liberales tienen la idea de libertad, de cambio, son los que se oponen a las monarquías en Europa, son los que van a promover el libre mercado, son los que van a hacer el capitalismo y es el partido también de la clase burgués, porque les interesa producir capital. Los conservadores surgen para conservar la riqueza del que la tiene. Ojo a esto, los conservadores surgen para defender la riqueza del que la tiene. Como les decía yo el jueves, ¿el Partido Conservador le ha mentido al país? Sí. No. Ay, mentira, sí, no, perdón. No le ha mentido porque las personas no han leído su origen. El Partido Conservador surge para conservar la riqueza del que la tiene. Si la persona pobre vota por un conservador, pues sabe que no lo... Pues, en la historia está y en la fundación del partido está. Él no va a apoyar el campesino, él no va a apoyar el pueblo, él va a apoyar es al rico. Entonces hay que entender qué es las ideas conservadoras y qué son las ideas liberales. Las ideas liberales sí surgieron para apoyar el pueblo. Las ideas conservadoras surgieron para conservar la riqueza del que la tiene. Entonces les pregunto yo, ¿el expresidente Uribe es de ideas liberales o conservadoras? Conservadoras. Conservadoras. ¿Duque es de ideas liberales o conservadoras? Conservadoras. Conservadoras. Conservador. Pastrana. Igual. Conservador. ¿Cómo se llama? Bueno, entonces los presidentes, la gran mayoría han sido de ideas conservadoras. ¿Por qué creen que no querían que los liberales lleguen al poder antes? Por eso. Entonces el Partido Conservador no le ha mentido al país. El pueblo que no lee, el pueblo que no estudia, es el que ha votado por ellos. Y son los que han gobernado el país. Los únicos presidentes liberales, que han sido pocos, López Michelsen, López Pumarejo, a López Pumarejo no lo dejaron gobernar y fue el que dejó las cesantías. ¿Se conocía eso o no? No, profesor. López Michelsen fue de ideas liberales. López Michelsen es el que deja las cesantías en Colombia para que el trabajador, cuando salga de trabajar o cuando termine, tenga su plata más el sueldo, más el último sueldo. Eso no se lo dejó ningún conservador, se lo dejó un liberal. ¿Samper era de ideas liberales o conservadoras? ¿Liberal? Liberal. ¿Qué le dejó al pueblo? El CISBEN. ¿Y usted se ha beneficiado de él o no? Sí. No lo tengo, Sí, pero profe. Entonces miren la ventaja que ha tenido las ideas liberales. Pero los liberales actuales ya no son liberales porque los liberales actuales se unieron con los ricos conservadores. Ahora, las ideas liberales las tienen los partidos que se denominan de izquierda. ¿Entendido? La idea liberal era de las tierras, que las tierras deben ser del campesino para que las trabaje. Desde hace tiempo la izquierda viene planteando esa idea liberal. Entonces, miren ustedes, y por eso es la gran controversia en las redes sociales en las cuestiones políticas. Entonces, los liberales se las dan de demócratas, los conservadores se las dan de demócratas, los socialistas, el socialismo es un gobierno socialista, es un gobierno donde todo es controlado y donde
la propiedad es de todos y entre todos se ayudan. Rusia era socialista y así hay países socialistas donde el socialismo es mucho mejor que el comunismo, porque no es lo mismo comunismo que socialismo. Cuba es comunista. En el comunismo, en el cual no estoy de acuerdo, no me gusta, en el fondo no me gusta ni el comunismo ni el socialismo, porque ambos le controlan mucho. Entonces, en el comunismo les decía, si usted tiene 5 casas, sus 5 casas pasan al Estado, el Estado le deja una a usted para que viva y las otras 4 que usted tenía se las reparte a quien no tiene. ¿Eso le parece justo? No. No, porque si usted se tomó el trabajo de ahorrar para construir su casa y que venga un presidente y se las quite y le dice a usted una sola para que viva y el resto se las dé a los que no tiene, pues tampoco. Ese es el sistema cubano. Ese es el sistema que se implementó también en Venezuela. Venezuela pasó de un socialismo con Chávez a un comunismo con Maduro. O sea, fue de mal a peor. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a analizar. Y los anarquistas o la anarquía es donde todos mandan, pero nadie obedece. Entonces, todos se las dan de demócratas, pero en realidad no lo aplican. Es como las dictaduras han sido los peores gobiernos. Pinochet, el Carnaval de la Muerte, Rojas Pinilla, el asesinato de los estudiantes aquí en Colombia, en Bogotá, por oponerse a la dictadura, la masacre que hizo de estudiantes ahí en la Séptima, frente al edificio de comunicaciones. Cuando pasen por ahí, lean la placa. Ahí está el nombre de los estudiantes que mató Rojas Pinilla, colocándoles el batallón Colombia que venía de pelear de Corea. Entonces los militares son y serán los peores gobiernos. Mussolini en Italia con el fascismo. Usted, en el gobierno fascista, usted tiene que rendirle pleito y culto a los militares. Y usted no puede transitar como usted quiera, sino si ellos lo autorizan. Hitler, militar, dictador. La dictadura es un gobierno militar. ¿Entendido? Vamos a las Sí, preguntas. ¿Hasta aquí está entendido? Sí, señor. Bueno, la pregunta me la va a leer Aida Villamil. ¿Me la puede leer, por favor? Sí, señor. Ok, ya le coloco la... Mucho gusto, Aida. Señor, buenos días, profesor. Buenos días, Sandra. Entonces, Aida, ¿usted tiene el grupo de WhatsApp? ¿Está con el grupo de WhatsApp de nosotros, de español? No, señor. Envíeme su número, porfa, Aida. ¿Al chat? Sí, al chat, por favor. Ya voy. El chat para que agregues a Aida, por favor. No pude. ¿Ya enviaste a Aida el número? Sí, señor, ya. ¿Ya? Sandra, ¿lo miraste? Bueno, entonces, lea la primera pregunta, Aida. Dice, ¿qué posiciones políticas se identifican como democráticas? Pero, según el texto, ¿qué? Según el texto 3. 3. Ahí les están preguntando por el sentido global del texto o por el sentido local del texto. La pregunta, según el texto 3, esa pregunta será por el sentido global del texto o el sentido local del texto.
Global. Local, profe. ¿Cómo? Local. Local. Muy bien. Cuando les pregunta por el párrafo 1 o por el párrafo 2 o el 3, solamente esa parte, o una palabra, que le digan, por ejemplo, la palabra democracia significa qué. Entonces, Global. ahí sería local, porque es por una palabra. Entonces, este es el sentido local del texto. Bueno, entonces, lea las opciones. A. Solo las posiciones políticas que no son extremistas. B. Las posiciones políticas más recientes históricamente. C. La mayoría de posiciones políticas existentes. D. La totalidad de corrientes políticas posibles. Aida, ¿qué respuesta marcaría usted? La B. Ojo, cuando usted dice la B, se le está contradiciendo un poquito. Le dice recientes, Históricamente. históricamente, y resulta que la historia es el pasado. Entonces ¿Vieron? sería la... ¿Y notaron? Si estuviera si fueran las posiciones políticas recientes, podría ser. Pero mire lo que le dice, históricamente. Entonces, usted con la palabra historia, pasadas. entonces como que no. Sí, señor. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? La D, profe, ¿no? La totalidad de corrientes políticas posibles. La C, profe, la mayoría de posiciones políticas existentes. Correcto. La respuesta correcta es la C. Porque posibles, ¿cómo así que posibles? O sea que otra que surja, tomará lo mismo. Entonces, todavía no sabemos. Entonces, esta D no es la respuesta, sino la C. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, profe. Usted tiene que mirar las que existen en el texto. Y las que existen en el texto son estas. Liberales, conservadores, anarquistas, fascistas. Estas son las que existentes. ¿Por qué? Porque usted las puede leer y las puede comprobar. Entonces, por esa es la respuesta. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Vamos con la D. Con la siguiente. Esa me la va a leer Diana Carolina. Bueno, Espérenme, que se me subió un poquito. Se me fue un... Ahí. ¿cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto 1? A. El votante medio no podría explicar en 5 minutos qué es la democracia. B. La mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes o incompetentes. C. Con una conversación corta con el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona. D. 5 minutos toma exponer el argumento básico contra la conveniencia del sistema político democrático. Bueno, ¿cuál sería la respuesta ahí? La B. La mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes o incompetentes. O sea que el votante en Colombia, todos son incompetentes. Sí. Todos los que votamos somos incompetentes, es lo que me está diciendo la respuesta B. La mayoría, profe. Bueno, Para mí sigue siendo la D, profe, porque el texto está diciendo que 5 minutos, es que no alcanzo a ver bien el texto, pero dice que
5 minutos toma exponer el argumento básico contra la conveniencia del sistema político democrático. Ya se lo pongo el texto para que quede usted contenta de que lo leyó completamente. Léalo, señorita. ¿Yo, profe? Sí, claro. El primero. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversión de 5 minutos con el votante medio. Léemelo de nuevo que te equivocaste y no, así no lo vas a entender. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Lo dijo Winston, ¿cómo dijo? Churchill. Churchill, Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? A. La A, profe. La A. En 5 minutos no podría explicar qué es la democracia. Profe, la C. La C. La respuesta es la C. Con una conversación corta con el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona. ¿Por qué? Porque en la democracia se presta para corrupción, sí. Todos los sistemas se prestan para corrupción, pero la democracia, si no hay personas idóneas y correctas, no funciona. ¿Listo? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, señor. Entonces, eso fue lo que retomamos rapidito, en básicamente 20 minutos, lo que un feedback de la clase del jueves. ¿Para qué? Para que entiendan de que, por ejemplo, en Colombia siguen las ideas liberales y las ideas conservadoras. Todos los partidos en Colombia de derecha son conservadores y los de izquierda son liberales. Los mismos liberales ya son conservadores. Entonces, Centro Democrático es conservador, Cambio Radical es conservador. Entonces, solamente le cambian el nombre, pero la ideología es la misma. ¿Entendido? Sí, señor. Se hacen llamar Centro Democrático u Cambio Radical, pero en el fondo, ¿sus ideas qué son? ¿Qué son sus ideas? Conservadoras. Sí. Conservadores. Y los partidos, por ejemplo, liberal, el Partido Liberal ya no es liberal. Por eso hoy en día el Partido Liberal debería tener la bandera azul, conservadora, con puntos rojos para recordar que algún día fueron liberales, porque las ideas liberales las tomó la izquierda. Esa es la realidad. Bueno, ahora sí vamos entonces al tema. Hoy estamos ¿a qué fecha? A 12, profesor. 12. Entonces vamos a buscar el tema de hoy. Bueno. Voy a compartirles. ¿Quién me hace el favor de compartir un video desde su computador? ¿Ese video? ¿Quién me puede hacer ese favor de compartir un video desde su computador? ¿Cuál sería, profe? ¿Cuál sería? ¿Cuál, profesor? ¿Cuál sería? ¿Quién me hace el favor de compartirlo?
para pasárselo. Profesor. Profe, mándemela a mí, al grupo y yo lo comparto. Hágale, hágale. Ya se lo comparto. Profesor, usted no me escucha, ¿cierto? Suavecito se le escucha porque usted no se coloca el micrófono bien. Ay, profesor, es que me toca ponerme la diadema torcida totalmente. Ahí, pero se me cae. Ahí. No, que yo le estaba diciendo que yo lo compartía, pero ya la niña ya lo hace, tranquilo. Necesito saber si me escucha. Ya lo. Ahí lo mandé, señorita, ya. El video que van a ver, que lo va a compartir la señorita. ¿Quién es la que me lo va a compartir? ¿Quién me va a compartir el video? Ahí. ¿Ya llegó el video? El video es sobre el origen y evolución del cerebro humano. ¿Lo ven ahí, compañeros y profe? Hágale, ruédelo. Colóquele volumen de video y volumen a su equipo, los dos volúmenes. Listo, sí, señor. De acuerdo con el apasionante descubrimiento del biólogo americano Paul MacLean, tapando el tronco cerebral está el llamado complejo R de reptil. Aumentale volumen. La agresividad, la territorialidad. Tienes que colocar tu volumen para que pueda sonar. Se encuentra el sistema límbico o cerebro mamífero. Volumen del video y volumen de tu computadora. ¿Aló, profesor? ¿Sí? ¿Me escucha, Yolanda? Sí, señor. Yo lo escucho. ¿Pero ya lo pasaron? Ruédelo, ruédelo, a ver cómo se escucha. ¿A quién le está diciendo, profe? ¿Sí escuchan ahí, compañeros? ¿Sí se ve bien? ¿No? No se escucha. No se escucha. Está detenido. Suénate, gorda. No tiene volumen. ¿No ha llegado? Profe, yo lo voy a escuchar aquí internamente por el YouTube. Bueno, Cada uno lo podemos hacer. La evolución del cerebro, Carl Sagan. Carl Sagan. O Sagan, bueno. Entonces, Carl Sagan Gracias. ya murió, era un gran astrónomo, físico, matemático, astrónomo. Y él estudió también lo del cerebro humano. Sandra, ¿me puede hacer el favor de pronto de compartirlo? Perdón, profe, no supe, disculpe. Paola, dime. ¿Cómo se puede ¿Sí se vio el compartir? video o no? ¿Cómo? ¿Sí se vio el video o no?
Ver si se vio, pero no se escuchó. No se escucha el video. Entonces, Y eso que tenía todo el volumen, profe. quién sabe qué le pasa como a mi computador también. Sí. Sandra, ¿me puedes hacer el favor de compartir el video? Intento yo, profe. No tengo aquí buena señal Ah, y ya. estoy en el celular. Ah, ya. Es por Oscar, eso, hágame el favor profe. entonces. Pantalla. Ya le di permiso, Oscar. Bueno, les voy comentando. El cerebro, en el video van a ver que el cerebro evolucionó de adentro hacia afuera. Tenemos el complejo R o cerebro de reptil. Entonces, nosotros miramos que el cerebro evolucionó de adentro hacia afuera y viene desde adentro hacia afuera. Y la primera etapa de la evolución cerebral es el cerebro de reptil. El cerebro de reptil que tenemos todos los seres humanos es el complejo R, que se llama en medicina, responsable de la agresividad y el ataque. Cuando usted ve a dos personas pelear, su nivel cerebral es reptil. Eso es lo que se activa para los soldados, para los que combaten. Se les activa ese cerebro para que ellos entren en el campo de combate. Se anula el cerebro mamífero y se anula el cerebro humano y se quedan ellos solamente con cerebro de reptil. Ese es el primero de la evolución cerebral. El segundo nivel de la evolución Yo ahí cerebral. estoy intentando compartir pantalla, ¿se está viendo? Correcto, sí, se está viendo, falta mirar el volumen. El segundo es el cerebro mamífero. El cerebro mamífero es el responsable de las pasiones. La mujer lo activa más con el cuidado maternal. Es el responsable del deseo sexual. El cerebro mamífero. El tercer cerebro es el cerebro humano. El responsable del análisis crítico. El responsable de las reflexiones. Entonces, nosotros, en la escala de la evolución cerebral, tenemos el cerebro reptiliano, de reptil, como el de un cocodrilo, responsable de la agresividad y el ataque. El cerebro mamífero, igual que el de un chimpancé, responsable de las pasiones. Y el cerebro humano, responsable del análisis y crítica. Entonces, Carl Sagan en el video les va a demostrar cómo evolucionó el cerebro de adentro hacia afuera. Entonces, nosotros tenemos los tres cerebros. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos y lo que decimos y todas estas cosas, porque el cerebro es algo tremendo. La persona solamente está en peleas, en discusiones, en ese nivel, pues su cerebro va a ser de reptil. Ese que se encuentra ahí verdecito, que ustedes lo ven, ese es el bulbo raquídeo. Y ahí viene lo que es el tallo cerebral. Acá en el tallo cerebral es donde está el control sanguíneo, el movimiento de los intestinos. Todo se encuentra ahí. De todo en el cuerpo, ¿no es? Dele play, Oscar.
No era el No, video. profesor, yo, Jason. Los Jason, movimientos perdón, de todo Jason. el cuerpo, profesor. ¿Cómo? Los movimientos de todo el cuerpo. No, ese solamente es de los movimientos internos, de todo lo que tiene que Por ver eso. con la sangre, los intestinos. Ok. Profe, ¿Me escucha? Dígame. ¿Me escucha? la No, no se definición escucha. del cerebro mamífero decía que tiene mucho más que ver con las mujeres cuando están Claro, porque lactando. la mujer desarrolla el cuidado maternal y es propio de la mujer debido al cerebro mamífero. Nosotros los hombres esa parte nunca la vamos a desarrollar. Esta es la diferencia entre el hombre y la mujer. Ajá. Pues hagamos una cosa, miren cada uno el video en su aparato, en su celular o en su computadora. Sí. Y el video dura más o menos 10 minutos. Entonces, vean el video ustedes y lo compartimos ahora y lo hablamos, ¿les parece? Sí, profesor. Listo. Muchas gracias a los que intentaron compartirlo. Bueno, profesor. Son las 10:23. A las 10:33 retomamos, ¿listo? Bueno, profesor, gracias. Yo lo tengo ya. Yolanda, apaga el micrófono, porfa. ¿Por qué no llámame? ¿Por qué no llamas por el niño? Ah, señorita Miriam.
Sandra, ¿ya vio el video? Sí, señor, ya lo vi. ¿Cómo le pareció? Interesante, súper interesante porque, pues no, la verdad no sé, no conozco mucho cómo está dividido. Sé que hay una parte que es emocional, bueno, está dividido en muchas cosas, pero súper interesante conocer cada una de ellos, ¿no? Aquí nos habla del tronco cerebral, que es el que maneja el corazón y la respiración, que está dividido en las 3 etapas, ¿no? Sí. Complejo R, que es reptil, que es la parte de la agresión, ¿no? Eso salió hace, pues, muchos millones de años. Y el complejo R del mamífero, lo mismo, ¿no? Eso es como lo tienen los monos, y esa es parte de nuestra preocupación como madre hacia los hijos, ¿no? Esa parte desarrollada. La sexualidad también está ahí, en esa parte. ¿La qué, profe? La sexualidad, las pasiones. Ah, y las pasiones. Todo lo Me que son faltaba eso. Ajá. Por ejemplo, una persona Las está pasiones. viendo un partido de fútbol y está llena de esa pasión. En ese momento esa persona está en ese nivel de su desarrollo cerebral. O estamos en la relación sexual, estamos en ese momento, en ese cerebro, en ese momento. Por eso es que los burdeles ponen luces y color rojo. El color rojo tiene su implicación a nivel de la pasión porque es sangre. Y la sangre evoca esa pasión en el ser humano. Entonces tiene, y lo mismo las luces de colores. Esas luces de colores hacen descender del cerebro humano al cerebro animalesco del mono. Entonces ahí es donde está el cerebro mamífero. Profe. Profe, yo no sé por qué razón mi cerebro apunta a las cosas al rojo. Yo veo algo rojo y ese rojo como... El color rojo impacta. No mi color como preferido, sino como el color que me predomina, me domina. Yo digo, me encanta el rojo, entonces en algo que vi, puede que haya muchos colores, pero ¡pum!, el rojo. En un mueble rojo, unos zapatos rojo. No sé por qué mi cerebro apunta tanto al rojo. El rojo es un color que llama la atención no solamente a usted, sino a la gran mayoría. Y específicamente las mujeres se sienten muy, muy atraídas por el color rojo porque les evoca vida, les evoca también recuerdos bonitos de su maternidad. Hay muchas cuestiones psicológicas que influyen en el rojo en la mujer. En los varones, el rojo influye, pero de otra manera, más que todo en la parte pasional y sexual. Profe, perdón, ¿y el azul? El azul son colores de más de vida, ¿no? De más de naturaleza. Es el que yo más siento. Exactamente. Entonces, ¿ya terminaron de ver el video? No, ¿Todos? profesor, porque al dejar ya, abierto, no, profesor, yo no, porque al dejar abierto no puedo escucharlo a usted cuando hablan o ahorita y Pues lo interrumpí. cierra el audio. Sí, yo lo cerré, pero igual el computador lo tengo con el ¿qué? Ah, bueno. Con el video, entonces escucho las otras voces. Ok. ¿Sí? Ok. Ahora lo vuelvo a ver. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo les pareció el video a los que lo vieron? No, interesante, a lo poco Bueno, que vi, sí, claro. Diana, dime, pregúntame. Profe, es que por el celular no lo pude ver, pero ¿será que me puede regalar otra vez el título del video para yo verlo por el televisor? Más durito, Diana, no te escucho bien. Que si me puede regalar el título del video, porque es que lo iba a ver acá por el celular, pero no puedo porque por acá estoy conectada acá a la clase. Entonces es para verlo en Ya. el televisor. Hasta luego. Entonces miras el video después. ¿Listo? Sí. Entonces recordemos eso, ¿no? De que la evolución de nuestro cerebro es muy, muy importante.
es muy importante que conozcamos qué es nuestro cerebro, de dónde viene, cómo evolucionó, cuáles son sus partes. Por ejemplo, tenemos, ahí no está en el video, pero tenemos el área del lenguaje, el área de las matemáticas, el área motora. El área motora está en el cerebro también. Entonces, de ahí nosotros nos movemos, caminamos, movemos los brazos. Entonces, nuestro cerebro es un universo que apenas estamos explorando. Tenemos diferentes áreas del cerebro, el área de la visión, el área auditiva, el área motora, el área del lenguaje. Y teniendo en cuenta la evolución del cerebro, que evolucionó de adentro hacia afuera. Cerebro de reptil, cerebro mamífero y cerebro humano. Entonces, una persona, así como así, no puede entrar a pelear. Toca trabajarle el cerebro de reptil para que agreda, para que ataque. Esa es la función en todos los ejércitos. Diana, por favor, que cierres el micrófono, porfa. Gracias. Tenemos el cerebro mamífero, responsable de las pasiones, responsable del cuidado maternal. Las que son mamás saben que tienen su hijo, su bebé, lo dejan en la cama y están lavando, están haciendo otra cosa y presienten que el niño se va a caer y llegan corriendo y ven al niño en el filo. Son los cuidados maternales, el presentimiento, y eso no lo vamos a desarrollar los varones. Ese solamente es propio de la mujer, porque la mujer es la que está preparada biológicamente para hacerlo. Entonces, esa es una gran realidad. Ese también es responsable del cerebro mamífero de las pasiones, de la sexualidad. Ese es el responsable. Y el cerebro humano que debe dominar los otros dos cerebros. El cerebro humano es el que debe dominar los otros dos cerebros. No vivir constantemente en pelea, ni vivir constantemente en pasión. Esa es la realidad. ¿Cómo les ha parecido la clase hasta ahora? Interesante, profe. Entonces miren que en lectura crítica en español abarca historia, política, religión, ciencias naturales. Por eso el área de humanidades es un área muy amplia. Por eso es que se puede decir que uno tiene que leer de todo y se documenta de todo. Y esa es la ventaja, por lo menos, en las ciencias naturales, en las ciencias humanas, perdón, que podemos abordar todo tipo. En cambio, el biólogo solamente se va a la biología, el matemático a las matemáticas. Nosotros en ciencias humanas abarcamos todo desde un contexto crítico. Desde la neurolingüística. ¿Cómo, Yolanda? Desde la neurolingüística. Repítame, por favor, que no le escucho. Desde la neurolingüística. Bueno, la neurolingüística ya es algo diferente, ¿no? No, es que tenemos una invitación a eso, pero entonces... Bueno, la gracias. neurolingüística tiene con la parte neuronal y la parte lingüística. Sí, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y la parte de las neuronas, pues el pensamiento, sí. Todo lo que tenemos que nosotros empezar a modificar. Por eso el taller que les está diciendo Wilmeri, gracias sí. Yolanda por recordarme. Bueno. Ese taller, háganlo. Importante. Ese taller es caro. Un taller de esos cuesta hasta 2 millones de pesos. Pero no me han respondido a qué hora es, profe, y es hoy. Ahí está. No, no dice hora. Ahí está la hora, dice la fecha. La fecha es hoy. Ay, profesor, disculpe porque me devuelvo porque yo me inscribí. Ese taller, háganlo.
ese taller es costoso y la corporación se los está dando prácticamente por un valor, Gratis. por un valor de 45.000 pesos, que son realmente, ese es un taller, se lo digo, porque y no porque le esté haciendo promoción a eso, porque yo no gano nada con eso. Sencillamente, esos talleres de neurolingüística. Pero mire que no dice la fecha, profesor. Ah, debe ser acá. Entonces, En el PNL. en la foto debe ser. Sí, entonces, usted, esos talleres averículos, el más barato está en 1 millón de pesos. Ahí en Inicia 2 hoy. millones. Entonces, Sí, usted profesor. aproveche, la corporación se lo está dando a usted prácticamente gratis. Gratis, claro. Es más, si usted no tiene los 45, puede ir al taller, se inscribe y va al taller. Entonces, eso le digo es una de las cosas que es muy bueno lo que está haciendo la corporación de darles esa oportunidad a ustedes. Sí, está Y dirigido a y todos. ustedes se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Van a entrar una persona y van a salir otra, totalmente distinta en su manera de pensar y de ver el mundo. Sí, profesor, Entonces, gracias. Yo ya eso me es algo inscribí. que les recomiendo. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema. Ya vimos el video. En el video. Profe, perdón, lo interrumpo. ¿Cómo es lo del semillero de programación neurolingüístico? O sea, ¿dónde me tengo que inscribir o...? Hable con Wilmeri. Ok, Hable gracias. con Wilmeri porque ella es la encargada de todo eso. Ella es la directora de la corporación, del programa de bachillerato. ¿Listo? Entonces, ese sí lo está coordinando directamente ella. Profe, perdón, para aclarar un poquito, puede escribirle al correo, porque lo puede hacer también vía virtual. Sí, entonces ustedes lo pueden hacer. Ahí está el correo, perdón, ahí está el correo en la información. Le voy a enviar eso al grupo de español. Eso, ¿Sí? envíelo al grupo para que... Ya lo voy a enviar. Listo, listo. Entonces envíelo para que tengan en cuenta. El otro video que van a ver es el de los textos. Ese lo vamos a ver ahora más tardecito, pero entonces lo voy a explicar primero. Lo que son los textos se dividen en textos continuos y textos discontinuos. Entonces, aquí vamos a mirar nosotros ahora, en lengua castellana, textos discontinuos, caricaturas. Entonces, ¿cómo se llaman las caricaturas? ¿Textos qué? Continuos. Discontinuos. Miren la pantalla. Los textos discontinuos son caricaturas. ¿Qué son los textos discontinuos? ¿Caricaturas? Caricaturas. Entonces, cuando usted está leyendo una caricatura, su cerebro también está empezando a trabajar, porque está haciendo, como tenemos los 3 niveles de la evolución cerebral, y aquí es donde iba a explicarles esto. El cerebro es totalmente importante para el proceso de lectura. Usted debe leer para prevenir en la edad adulta lo que es la demencia senil. Una cosa es la demencia senil, que se da por falta de uso de nuestro cerebro. Por eso se da la demencia senil. Entonces, Sandra, léame. Sandra, ¿puedes leer o no puedes leer ahorita? Sí, profe. Sí. Entonces, Sí, léeme señor. lo que son los textos discontinuos. Los textos discontinuos son aquellos textos que aparecen como apoyo informativo, donde el contenido no sigue una secuencia. Su comprensión, no alcanza a dar la lectura ahí, profe. Espera un momento. No alcanza, profe, ahí dice su comprensión. Bueno. Falta como una palabra ahí. Comprensión. Su comprensión. Su comprensión. Su comprensión, su análisis de estrategias de lectura. Siga. Sí, es que no sigue de lectura. No lineal. Son los textos que aparecen en infografía.
Infografías. mapas, diagramas, sí señor, mapas, diagramas, tablas, formularios, inclusive en facturas, vales y otros documentos similares. Los textos discontinuos forman parte de una imagen y dan información, no sé qué sigue, Sobre ellos. sobre ella o sobre un tema en particular, abordado más extensamente en un texto continuo. Cuando los mapas, tablas e infografías aparecen en un texto ofrecen información adicional y sirven para aportar datos específicos que, no sé qué sigue ahí, presentan de forma que nos presentan de forma interrumpida en el texto. A estos textos se les ininterrumpida en el texto. A estos textos se les llama mixtos. Correcto. Entonces, ¿qué es un texto mixto? Un texto mixto es aquel que tiene una caricatura o una imagen y abajo un texto escrito. ¿Me entendieron? Texto discontinuo es un texto. Ay, perdón. Tranquila, no se preocupe. La palabra discontinuo, Sandra. La palabra discontinuo. La palabra discontinuo hace referencia precisamente a una información interrumpida, parcial, no lineal, que se completa con imágenes o tabulaciones, flechas u otros elementos gráficos que funcionan como complemento. Ok, entonces, aquí hay algo importante. Cuando usted está leyendo un texto, su desarrollo en el cerebro comienza a trabajar en las diferentes zonas, por ejemplo, en el área del lenguaje, en el área de las matemáticas, fortaleciendo ¿cuál cerebro estaría fortaleciendo? ¿El de reptil, el mamífero o el humano? ¿Cuál estaría fortaleciendo? El humano. El humano, correcto. Entonces, usted ahí va a empezar a hacer análisis de todo esto. Un texto continuo y un texto discontinuo. Un texto discontinuo es aquel que comienza a generar caricaturas, y dentro de las caricaturas nosotros tenemos pues Mafalda. ¿Mafalda qué es? ¿Un texto continuo o discontinuo? ¿Qué será Mafalda? ¿Texto continuo o discontinuo? O mixto, profe, porque trae letras también. Hay algunos que son mixtos porque traen letras, correcto. Algunos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar en qué texto nosotros estamos leyendo, porque puede ser solamente texto discontinuo, como solamente puede ser texto continuo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿los textos continuos son los qué? Los textos continuos son las lecturas, los textos periodísticos, las novelas, son los continuos. Y los discontinuos son las tiras cómicas. Listo, profe, quedó claro ahí. Bueno. ¿Y los mixtos? Los mixtos son los que se mezclan, los que tienen fusionado la imagen de Mafalda con una lectura abajo de Mafalda. Ya los vamos a ver, no se preocupen. Bueno. O sea, con la lectura y la imagen. La imagen. Correcto. Vamos para que me lean esta continuación. Están dando, como se dice, un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque
si usted analiza, el cuerpo lo que no usa lo desecha. Como el calzado ya no usa el dedo, el pie ya no lo usa para sostenerse como tal, el calzado lo hace, ya no necesita ese dedo. Entonces, ese dedo cada vez está más pequeño y según los expertos, dentro de unos años, ese dedo desaparecerá. Así como ha desaparecido muchas cosas. Por ejemplo, los gigantes existieron. Si usted va a la Biblia le dice, los gigantes existieron. La prueba está en David y Goliat. Sí, Entonces, que no es un mito, ¿no? no es un mito, eso fue una realidad y todas estas Exacto. cosas. Entonces, hay muchas cosas que ha ido desapareciendo con la parte del... ¿Me dice algo, Sandra? Profe, también está desapareciendo lo que es las cordales, porque en el transcurso de la evolución que hemos llevado, ya no masticamos. Entonces, ya se va perdiendo, ya no va saliendo y van quedando incluidos. Incluidos es que quedan adentro y no se desarrollan. Entonces, con el tiempo, ya vamos a perder ya no solamente las cordales, sino los premolares. O sea, ya vamos perdiendo porque ya no estamos usando, ya no estamos masticando como anteriormente los indios masticaban el maíz, mantenían toda su dentadura. A través del tiempo, pues ya no se está desarrollando tanto el maxilar y se va perdiendo también ya esa evolución. Cada vez va a ser más pequeño y por eso es que salen, todas las cordales salen incluidas, son las que no salen. Es correcto lo que afirma Sandra, pero también recordemos de que el hombre anteriormente cazaba y era más carnívoro y por eso se desarrollaron los colmillos. Pero hoy en día, Por el uso. hoy en día ya el hombre poco caza y ya los colmillos también poco a poco han mermado el tamaño a como lo teníamos antes. Entonces, todo lo que no se usa, la naturaleza lo desecha. Oscar, que me está levantando la mano. Profe, según la evolución, el cerebro, órgano que no se usa, se atrofia, dicen. Y Correcto. es verdad porque miramos, por ejemplo, cuando las personas están postradas o algo, los músculos inmediatamente empiezan a perder sus funciones. Y eso, según el video, entiendo es que lo que trata de demostrar es eso, que el cerebro está en constante evolución. A medida que se lo usa, entonces él se va desarrollando. Y dicen que las enfermedades mentales son por eso, porque no usamos el cerebro, sino el 10% los seres humanos. Y se mira también, por ejemplo, según el video y según las enfermedades que se padece ahora en estos tiempos, son por no usar los sentidos. Por ejemplo, la vista se disminuye porque cada vez se usa menos. La imaginación del ser humano con la tecnología también tiende a atrofiarse porque casi ya no utilizamos la imaginación. Ya para hacer cuentas, todo están las calculadoras, están los computadores. Entonces, llega el momento en que se desarrollará el cerebro, pero en otro sentido y ya no en la imaginación. Eso es cierto, lo que dice él. Entonces, por eso les digo, se los digo, esta recomendación, que cuando yo estudié en la parte de atención prehospitalaria en el Valle, hice mis prácticas en el Hospital Universitario del Valle, el médico que era nuestro profesor nos decía, hay que leer para evitar que el cerebro se aperece y comience a desarrollarse la demencia senil. La demencia senil es que usted salió al parque y se le olvidó cómo regresar y después de 5 o 10 minutos recuerda cómo regresar. Esa demencia se da por no ejercitar el cerebro. Porque hay otras que son como el Alzheimer. El Alzheimer el Alzheimer se dan por 2 factores. Ya está comprobado. El uno, por el aumento de azúcar
que carameliza las neuronas. Y forma parte tanto el azúcar como las harinas. Recomendación número 1 en esta clase: no consuma tanto frito, no consuma tanta harina, o sea, no consuma tanto pan blanco, porque tiene gluten, y el gluten contribuye a caramelizar las neuronas. Lo mismo el azúcar. Y El lo mismo con azúcar, la... además de que le da diabetes, le carameliza las neuronas. Entonces, pilas con eso. Igualmente la sal, porque el exceso de sal contribuye al aumento de la presión sanguínea. Sí, profe, y eso ahorita, por ejemplo, eso ha enseñado este tiempo que hemos tenido que resguardarnos con el aumento de todo en lo que se compra, se come, se viste, aprender a comer más verduras, ¿ve? Porque el presupuesto tampoco da para una carne, ¿sí? Una carne de 17, 20 mil pesos, una librita. Entonces, eso también ayuda a aprender a comer más sano, ¿no? Claro. Y en cuanto a los ojos, los ojos son un músculo. Correcto. Entonces, esto es muy acertado lo que dice Yolanda también. Pero entonces miren ustedes, todos los temas que se abordan en castellano. ¿Se aborda solamente la lectura, la escritura? Todo. No, profe, se habla de muchas cosas más de la historia, de las cosas que le pasa a uno en la vida. Eso. Nuestro cerebro, profe, nuestro cerebro, que es lo más importante para nosotros. Exactamente, nuestro cerebro es tan importante que tenemos que aprender a conocerlo para poder identificar. Por ejemplo, lo que decía Oscar, es que las enfermedades mentales también provienen de ahí. Claro, las personas que no han ejercitado su cerebro y van a tener hijos, los nietos de ahí en adelante, si las personas no ejercitan su cerebro bien, no lo usan adecuadamente, tienen esa pereza mental por leer, por producir, por sacarle provecho al cerebro, pues entonces la descendencia va a tener problemas. Y no solamente influye eso, influye también la carga genética, factor RH en la sangre. Como les decía a mis estudiantes ayer en la clase, que estoy enseñándoles bioética. En bioética, bueno, no sé si alguna vez ha escuchado eso, bioética. Entonces, les estaba dando en la clase en bioética, entonces les decía yo a ellos, sencillamente cuando la vida comienza con la fecundación, en la bioética. Porque pues hoy en día están diciendo que la vida comienza cuando usted nace, para poder legalizar el aborto. Entonces, les decía yo, no, la vida nace desde acá. Entonces, en bioética, que tiene que ver con la ética de la vida y defender todo lo que tiene que ver la vida, les decía yo, muchachos, sencillamente, todo lo que tiene que ver con la vida hay que defenderlo, porque Dios es vida. Lo que no está con la vida, no está con Dios. Entonces, ahí es donde toca empezar a mirar y enseñarles a estos jóvenes a cuestionar el mundo en que vivimos. ¿Cómo es posible que ahora el aborto en Colombia todavía no, pero en muchos países ya es legal y quieren legalizar la eutanasia? La eutanasia es que una persona que tenga una enfermedad como un cáncer o un SIDA, esa persona dice, pues yo no quiero vivir más, entonces va a un hospital y programa el día para que el médico le aplique una sustancia para que muera, la inyección letal. Aquí hubo una noticia de una mujer. Entonces, le estamos haciendo como apología a la muerte. Y eso no es de Dios. Entonces, aquí ya hubo el primer caso. Entonces ya hubo el primer caso en Colombia, debatible desde el punto de vista ético y bioético. Hoy en día ya está la bioética. Entonces es algo básicamente que se está enseñando ahora, la bioética. Y es algo que tiene muchas implicaciones porque también se tiene que ver con los nuevos experimentos científicos. Por ejemplo, la cuestión de la clonación. Yo puedo clonar a Sandra
y hacer otra Sandra igual, con las mismas características físicas. Ya se puede hacer. Ya clonaron animales, ahorita ya están con la cuestión de los seres humanos. Entonces la pregunta en la bioética es, ¿qué tan biológicamente, qué tan correcto es y éticamente, qué tan correcto es? Entonces, ustedes, o Sandra, ¿qué opina? ¿Cómo se sentiría que en el laboratorio sean capaces de hacer otra Sandra idéntica? Bueno, No, usted tiene profe, una parecida, y ¿no? no me gustaría. Pero biológicamente, naturalmente. No, profe, sería solo una, sería única, soy yo. Sí, pero ¿cómo se sentiría que en el laboratorio se la hagan otra Sandra idéntica, la misma físicamente, en todos los aspectos como ya lo está haciendo la O se ven en ciencia? las películas. Ujú. Exactamente, porque lo de las películas es real, ¿no? Eso Sí, ya está. sí, ya eso es ¿Cómo se bien. sentiría? No, muy mal, profe, no, no estoy de acuerdo. Y respeto, ¿no? O sea, es un irrespeto, ¿cierto? Para ella y nos sentimos mal. Pero resulta que hoy en día eso lo están haciendo. Ya con los animales lo hicieron. Y entonces están haciendo en los laboratorios con el ser humano, pero lo están haciendo de manera clandestina. Profe, es que el problema es el uso que le piensan dar, ¿no? Porque según la genética, siempre la ciencia siempre busca es superar la muerte, ¿no? O alargarle el tiempo al ser humano. Entonces, cuando tienen poder, utilizan la ciencia para eso. Los adelantos científicos que hay, por lo tanto, que dicen que no es ético, es porque piensan clonar un ser humano a partir del ADN y tenerlo como repuesto. Entonces, si se enfermó, alguien que tiene mucho dinero, si se enfermó, entonces cogen el clon y le quitan el corazón y le quitan el órgano para colocárselo a la persona que hizo la inversión en el clon. Claro. Sí, eso ya se está dando. Esa es una parte, ¿no? Porque ya se está clonando los órganos. Entonces, una persona Los tiene... órganos también, porque hubo un médico aquí en Ibagué y él trabaja lo que es de la parte, ay, se me olvidó en este momento, profesor, ayúdeme con la parte de la creación del vientre del niño, ¿sí? Del hijo. Que cuando poder coger esas células, guardarlas por un tiempo de casi más o menos 10 años, para que en caso dado si sufriera una enfermedad, ese niño que acaba de nacer en estos tiempos, esas mismas células que quitaban, poderlas introducir en el mismo cuerpo del mismo niño, ya siendo adulto, para que la enfermedad no diera ese resultado tan fuerte, como una prevención. Eso ya lo estaban haciendo, unos 15 años. Pégese más el micrófono, Yolanda. Uy, lo tengo más pegado que me duele la cabeza. Si los pongo mucho, es que eso es muy cortico, entonces. Que hay un médico un médico se me olvidó la palabra, doctor, que no le puedo recordar. Fíjate que ya me está desgastando. Madurito. Que él dice que cuando los niños nacen se puede sacar parte de sus células para más adelante que llegasen a tener una enfermedad. Eso se guardaría durante 10 o más años. Eso costaba en ese entonces como unos 10 millones. Y para poder tener eso como una medicina para ese niño cuando estuviera grande en caso de que sufriera algún incidente. Eso lo están haciendo hace muchos años. Sí, claro, eso es cierto. Lo que plantea es muy cierto. Entonces, continuemos con lo último que nos falta del video para que ustedes como que vayan determinando. Entonces, es la tercera competencia. Evalúa la lectura crítica como tal y no puede darse sin las dos anteriores. El estudiante se ubica en uno de 4 niveles de desempeño dependiendo de su desarrollo de las anteriores competencias. Quien se encuentra en el nivel 1
puede en ocasiones llegar a comprender textos continuos y discontinuos de carácter simple a través de información puramente explícita. Quien se ubica en el nivel 2 es capaz de comprender los textos continuos y discontinuos a través de la información literal. Un estudiante que se ubica en el nivel 3 es capaz de inferir información a partir de los elementos locales del texto e ir más allá de la información literal de un texto para darle un sentido global al mismo. Finalmente, quien se ubica en el nivel 4 hace todo lo anterior y además reflexiona a partir de un texto para abstraer ideas, evaluar su contenido y valorar y contrastarlas con las propias. También hace lecturas intertextuales, identifica juicios valorativos. En suma, lee críticamente. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.com. Bueno, entonces yo les voy a mandar ahora el video para que lo miren en la casa, para que lo vayan trabajando. Entonces, unos están en el primer nivel y otros tengo en el segundo nivel. Y algunos han llegado a tocar algunas partes del tercero, porque aquí hay unos que, a pesar de ser nuevos, tienen una facilidad en esa parte. Entonces, eso es algo interesante. Tengo un grupo heterogéneo. Muy, muy chévere el grupo. ¿Para qué? Heterogéneo en todo sentido. En edad, en muchas cosas. Y eso lo hace también un grupo excelente. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? No, en el momento no, solamente me resta ver ese video. Bueno, vamos entonces con esta última parte para que ustedes miren lo denotativo y lo connotativo en un texto. ¿Lo qué, profesor? Lo denotativo y lo connotativo. Ya les coloco en la pantalla. Entonces, Sandra, léame ese texto, por favor. Profe, es que se ve cortico porque estoy en el celular, entonces no puedo leer todo completo. Ah, ok, entonces, Diana, léamelo, por favor. Denotativo. Significado original de la palabra es aquel que se encuentra en los diccionarios. Ejemplo, camello, mamífero Ortiodáctilo. Eso, originario de Asia Central de hasta 3 metros de altura, que tiene el cuello largo, la cabeza proporcionalmente pequeña y 2 jivas en el dorso, formadas por acumulación de tejido adiposo. Puede almacenar agua en su cuerpo porque se adapta a la vida en zonas desérticas. Connotativo, significado que las personas en el colectivo dan a una palabra. Se debe a todo, a la cultura o a la sociedad. Ejemplo, camello, trabajo. Entonces, ¿ya identifican qué es el significado denotativo y qué es el significado connotativo? Palabras iguales pero diferentes significado. Exactamente. En el denotativo es el significado de camello que nos da un diccionario, lo que es en realidad el animal. Entonces dice que es un mamífero ortodáctilo originario de Asia Central, de hasta 3 metros de altura, que tiene el cuello largo, la cabeza proporcionalmente pequeña, 2 jivas en el dorso, o sea, 2 jivas en la parte del lomo, formadas por acumulación de tejido adiposo. ¿Alguien puede decirme qué es tejido adiposo?
¿Qué será tejido adiposo? En la mujer es más común el tejido adiposo. Como una grasa corporal. ¿Cómo? Acumulación de tejidos. ¿Cómo, Jason? Como una grasa corporal. Correcto, es un tejido con una grasa corporal, específicamente en los senos. La mujer tiene un tejido adiposo, o sea, ese tejido adiposo que tienen los senos es una grasa que le permite proteger la glándula mamaria. ¿Me hago entender? Por eso es que la mujer tiene que tener mucho cuidado, porque como es un tejido adiposo, también es muy sensible a las calcificaciones. Y las calcificaciones le pueden dar unas bolitas en el seno, que es calcio. Y eso no es dañino. Pero el tejido a veces sufre un daño, crece anormalmente y puede convertirse en un cáncer de seno. Por eso, una recomendación en la clase de hoy, la mujer debe levantar los brazos y hacerse regularmente el examen de seno. Entonces, es una palpación en el seno porque el índice de muertes en Colombia es en la mujer por cáncer de seno y en los varones por cáncer de testículo. Ay, sí, ahora le están adicionando algo más, que es una Entonces, ecografía. que sea esta también la clase para que usted tenga un autocuidado. La mujer puede colocar el brazo así y hacer la palpación alrededor de su seno en forma circular. Y si nota alguna bolita que no la tenía, e inmediatamente acuda al médico. Y Pero los usted, varones, en la parte testicular, tocarse los testículos y mirar si tiene alguna bolita, inmediatamente consulte al médico, porque eso es totalmente peligroso. Porque el sí, pero cáncer se desarrolla en esas partes y después hace metástasis. Metástasis es que se riega por todo el cuerpo las células cancerosas y comienza a generar cáncer en todo el cuerpo o en órganos vitales como el pulmón y otros órganos. por Entonces, eso es que hoy en día, perdón, profesor, hoy en día están haciendo los exámenes, pero también a su vez están implementando también lo que son las ecografías correcto. del mismo examen. Entonces, usted cuide. Y el licor está en la mujer, estaba indicado en el cáncer de seno y en el hombre en el cáncer de testículo. Así que ahí mirarán ustedes si le van a seguir dando al licor. El licor es un antecedente, tiene el 80% de posibilidades de generar cáncer de estómago, cáncer hepático, cáncer en el seno, cáncer testicular. Y el 10% es genético y el otro 10% ya viene a ser por el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Connotativo, ¿Cómo? el connotativo, Ya voy para allá. perdón. En el connotativo, el significado de camello. Dice, significado que las personas en el colectivo dan a una palabra. Depende de la cultura o también depende de la sociedad. Entonces, para nosotros, en nuestra cultura colombiana, ¿qué otro significado tiene la palabra camello? Camellador. Trabajo, profe. Trabajo. Entonces, ese sería el significado de camello. En el connotativo sería trabajo. Y en el denotativo es lo que realmente es un caballo, un camello. Listo. ¿Me entendieron? Sí, gracias. Entonces, tarea. Ya. La tarea es la siguiente. Escribir 5 palabras con significado denotativo y connotativo. Entonces, en una, por ejemplo, camello. ¿Qué es el camello desde el diccionario? En la otra, ¿qué significa camello desde la cultura?
¿Me entendieron? Sí. Ya les voy a compartir tanto el video como esta diapositiva, ¿listo? En el grupo les dejo la... Sandra, ¿anotaste a la señorita que faltaba? Profe, por favor, el nombre completo de doña Aida. Aida es, por favor, el nombre porque no lo tengo bien. Sí, señora. Ya se lo envío. Vale, gracias. ¿Alguno más falta por agregar al WhatsApp? ¿Y Aida? Sí, señor. Bueno, entonces, Profe, me disculpa. dígame, Mariluz. Es que no me quedó muy claro. ¿El denotativo es el que se maneja a través de la cultura o es el Ojo, nombre? el denotativo es el significado que usted encuentra en el diccionario. Gracias, profe. ¿Me entendió? Sí, señor. El denotativo es el significado que usted encuentra en el diccionario y el connotativo es el significado a la misma palabra que le da a la sociedad. Entonces, te explico. En el denotativo, la palabra camello dice que es un animal, lo describe, que es un animal como tal. Pero en el connotativo, la palabra camello no es animal, sino trabajo. ¿Me entendiste? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, recuerden, el denotativo es el significado que ustedes van a encontrar en el diccionario y el connotativo es el significado que le va a dar la cultura o la sociedad. Bueno, mis queridos estudiantes, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Uy, buenísimas, profe. Buenísima. Muy buena. Espero que les haya gustado, que hayan Cosas que aprendido, aprender. que tengan curiosidad, vuelvan a ver el video del origen y evolución del cerebro. Hola, préstame el diccionario. Que también les sirve para ciencias naturales. Y miren el video que les voy a mandar también de lo de las pruebas para que ustedes vayan desarrollando las competencias. Entonces, hoy en día no es memoria, hoy en día es que aprenda a leer, a comprender y a interpretar. Mis queridos estudiantes, una feliz tarde. Nos veremos mañana a las 9 de la mañana, si Dios permite. Y ¿A las 9? a las 9 mañana. Profe, estas preguntas se las vamos a enviar al chat o al correo o para el domingo socializar. Esa la socializamos mañana. Ok, profe, gracias. Que tenga feliz fin de semana. Bueno, no. Feliz sábado. Gracias, para profe. todos. Feliz Gracias, tarde a todos. profe. Chao. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Hasta gracias. luego, profe. Chao Pasen para un buen todos. día. Feliz día. Feliz sábado. Gracias. Chao. ¿Dónde está esa gorronea, hijo de puta? Por allí. Es que es un perro 30